Muy buenas tardes con todos, chicos. Vamos a hacer la grabación de la continuación de las enfermedades micóticas, en este caso de los dermatofitos que nos habíamos quedado, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente como recordatorio, vamos a decir que las dermatofitosis son infecciones fúngicas caracterizadas por invadir los tejidos queratinizados. No nos olvidemos que el hongo que se encuentra en este caso generando la patología son los hongos dermatofitos, de los cuales encontramos tres géneros: el Microsporum, el Trichophytum y el Epidermophytum. Ok. En cuanto a su epidemiología, pues son hongos de distribución mundial, más comunes en entornos tropicales. No se olviden que la humedad, el calor van a hacer que este tipo de patologías prolifere. Se observan en pacientes con estatus socioeconómico bajo y una excepción importante en cuanto a la epidemiología, porque la gran mayoría se presenta en adultos, es que la tiña de la cabeza es más común en niños, no hay que olvidarnos. Sí, y sobre todo en contaminados por fomites, ¿no? Gorras, cepillos, instrumentos de afeitar, etcétera. ¿Cómo se produce la patogenia? Sí, se produce un contacto y adhesión del hongo a la piel. Estos tienen enzimas que produce, llamadas queratinasas, que facilitan su invasión. Y el sebo, en cierto sentido, ejerce un efecto inhibidor, mientras que la alteración de la función de barrera lo favorece. Por lo tanto, no nos olvidemos que las zonas menos frecuentemente afectadas van a ser cabeza, cara, pecho y espalda, ¿sí? Mientras que si lo favorece la función de barrera, la alteración de la función de barrera, pues sobre todo va a ser muy predispuesto, sobre todo en pacientes con dermatitis atópica, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que la invasión o la diseminación es extremadamente inhabitual. También comentamos que los podríamos catalogar de acuerdo al modo de transmisión. Si son antropófilos, es decir, si se contagian, se transmiten de humano a humano, generalmente su afectación es leve o no inflamatoria. Si es zoófilo, de animal a humano, la inflamación es muy intensa y aguda. O si son geófilos, de suelo humano, pues la inflamación es moderada. Y como vemos, también hay algunos que podríamos decir que generan con mayor frecuencia cierto tipo de patologías, aunque vamos a ver que estos se repiten mucho en la gran mayoría de formas de tiña. Sin embargo, hay que tenerlas muy en cuenta. Comenzando por la tiña corporis, no nos olvidemos que es una infección eh, generada por dermatofitos a nivel del tronco y extremidades. Su causante más frecuente es el Trichofitum rubrum y se contagia de humano a humano, de animal a humano o de suelos a humanos. Es importante ya que las fuentes son militares, gimnasios, vestuarios u objetos infectados. Su reservorio es del folículo piloso y la incubación se produce en 1 a 3 semanas. Su extensión es centrífuga, no se olviden, característica importante es que es una placa eritematosa de crecimiento centrífugo con un aclaramiento central. Puede haber descamación, puede haber pústulas dentro del borde activo, generalmente pican y pueden arder, y cuando generan en forma profunda, una inflamación profunda, generan la perifoliculitis nodular o granuloma de Mahochi, aunque como les hemos comentado, pues es bastante infrecuente. Vemos aquí la placa, ¿sí? Crecimiento centrífugo, blanqueamiento o aclaramiento central. Puede haber algo de descamación. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples. Comienzan como estas placas eritematosas completas que van tomando una configuración anular. Pueden haber esta descamación en su borde interno y cuando la inflamación ha sido muy intensa, pueden generar estos nódulos eritematosos muy dolorosos, llamado granuloma de Mahoche. Hablando sobre la tiña inguinal, esta en cambio se produce a nivel de ingles, muslos, abdomen y nalgas.
En este caso, sus agentes más frecuentes son el Epidermophytum flocosum, el Trichophytum rubrum y el Trichophytum mentagrophytes. Es más frecuente en hombres y los factores predisponentes son la obesidad y la sudoración. Es muy importante tomar en cuenta las tiñas inguinales en ese paciente obeso que ha estado encamado mucho tiempo en zonas de alta humedad. Sí, la clínica sobre todo son eritema y prurito y vamos a tener prácticamente el mismo patrón que hemos visto, la placa eritematosa, crecimiento centrífugo, aclaramiento central. Lo mismo, en los bordes puede haber escamas, pústulas o vesículas y puede ser unilateral o bilateral. Entonces vemos aquí esta placa, miren cómo el borde se encuentra activo, hace un crecimiento centrífugo y el aclaramiento, en este caso, cuando la piel comienza a mejorar, queda esta mancha por inflamación. ¿De acuerdo? Entonces es aclaramiento central. Vemos igualmente en esta zona, borde eritematoso, crecimiento centrífugo, aclaramiento central. Y esto, miren, puede tomar grandes áreas, grandes zonas de extensión de la piel si es que no se ha hecho un adecuado diagnóstico, sobre todo de la extensión. Por lo tanto, siempre al paciente hay que mirarlo completamente, ya que en la zona inguinal, si comienza una tiña o una candidiasis, esta se va a extender rápidamente. Miren cómo genera este borde activo con el aclaramiento central en esta zona. Puede haber pápulas, pústulas, aquella otra placa que está iniciando, pero el patrón es muy importante. En la tiña de la mano vamos a ver que hay dos patrones. El del dorso, que va a ser exactamente igual al de la tiña corporis, y el de la palma, donde en cambio aquí no suele haber y no suele ser inflamatoria, y en este punto sí a menudo es unilateral. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver hiperkeratosis en la palma y en los dedos de la mano, inclusive dentro de los pliegues, que no suele responder bien a emolientes. Entonces, no suele haber mucha picazón a nivel de palma porque el hongo no suele penetrar tan bien la capa córnea tan gruesa de la palma en este caso. Y pues puede picar o no, muy poco frecuente, pero sí puede haber algo de picazón, pero sobre todo se observa en esos pacientes que han utilizado emolientes mucho tiempo por descamaciones, muchas veces mal diagnosticadas como dermatitis de contacto o irritativas de contacto, que pues nos pueden dar un poco de dudas. A estos pacientes muchas veces los tratan igualmente con corticoides, que obviamente va a empeorar la situación. Pero como vemos en el dorso es básicamente lo mismo. Placa eritematosa, crecimiento centrífugo, aclaramiento central. Tenemos acá placa eritematosa. Miren cómo puede tomar varios dedos conforme va creciendo. Esta placa obviamente también está impetiginizada por las costras amarillentas. Pero miren cómo se ve una tiña de la mano, de la palma, ¿no? Vemos netamente descamación, descamación en toda la palma, poca inflamación, a veces pica, a veces no, pero esta descamación yo la veo entre los dedos. Es importante tomar en cuenta ese dato eh, característico porque una dermatitis de contacto pues podría simplemente atacar la palma como tal o la cara palmar de los dedos, pero no entre los dedos. Entonces siempre hay que revisar entre los dedos. Miren como en este caso una palma está afectada, por eso es unilateral, la otra está indemne. Siempre hay que tomar en cuenta que cuando pensamos en una dermatitis, por ejemplo, de contacto, es decir, una irritación hacia algún agente que el paciente esté usando, deberían estar afectadas ambas palmas. Y en este caso solamente es una. Miren cómo esta descamación dista bastante de la otra mano. Sí, en este caso debemos sospechar, altamente sospechoso, descamación, no, muy poco inflamatoria, unilateral de una palma de mano. Hay que descartar que sea tiña de la mano. Vamos a hablar ahora de la tiña de la barba, que se produce o como, obviamente, ¿no es cierto?, en áreas cubiertas de barba en la cara y cuello, sobre todo en hombres, contagio por animales. Esto es importante porque no se olviden que si una tiña tiene descendencia zoófila,
entonces esta va a ser mucho más inflamatoria. El agente Trichofitum mentagrofitis o Trichofitum verrucosum. Y aquí la clínica sí es grave. Intensa inflamación, múltiples pústulas, abscesos, fístulas sinusales, sobreinfección bacteriana, que viene acompañado de malestar general, adenopatías y alopecia cicatricial. Una tiña de la barba sí es, en primer lugar, muy inflamatoria. Debo sospecharla, por ejemplo, en pacientes granjeros, en pacientes agricultores que están igual en contacto con animales de granja, porque se contagia de esta forma y ahí se observa muchísima inflamación. El paciente viene con malestar general, con fiebre, adenopatías. Obviamente, como hemos comentado, clínicamente podría aparecer varias cosas, podría aparecer inclusive una psicosis de la barba. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer, por lo general, como se diagnostica, es el típico paciente que viene, se lo trata como una infección bacteriana y no responde. Y en ese caso, pues sí, no hay que hacer encarnizamiento terapéutico dando más antibióticos, hay que tomar una muestra, mandarlo a cultivar para poder saber. Esto es bastante infrecuente de verlo, pero hay que tener en cuenta de que este tipo de patologías existen para no pensar que netamente puede ser algo bacteriano. Miren cómo toma completamente la zona de la barba. Es una placa infiltrada, muy dolorosa. Obviamente va a generar algo que se llama alopecia cicatricial, porque en el momento de curar, esa zona va a quedar sin pelo, ¿de acuerdo? Y puede sobreinfectarse, que es algo también importante. Comienzan a aparecer las costras melicéricas, obviamente por la excesiva inflamación. Obviamente en estas zonas va a quedar una zona sin pelo y obviamente eso se puede agravar si es que no ha llegado a un diagnóstico correcto. En este caso, ¿qué me ayudaría para saber el diagnóstico? Probablemente los antecedentes epidemiológicos, sí, del paciente, de dónde vive, en qué trabaja, si tiene contactos o no con animales y obviamente la clínica, la patología, mucha inflamación, adenopatías, malestar general y demás. Miren cómo estos casos son reportados básicamente porque no son tan frecuentes. Hay mucha sobreinfección bacteriana y es importante reconocerlos ya que, como hemos dicho, no netamente todo lo que ataca al folículo generará una foliculitis superficial o profunda por bacterias, que es lo que muchas veces se piensa. Esto puede generarse por bacterias, por virus, por hongos. Muy bien. Pasando ahora al tema de la tiña de la cabeza, hay que comentar que es una infección del cuero cabelludo propia en niños. Como dijimos en clase, niño que tiene parches sin pelo en la cabeza, lo primero que debo sospechar es que tenga tiña, es que tenga hongos. Los agentes más frecuentes es el Trichofitum y el Microsporum, sobre todo Tonsurans y Canis, y sus factores predisponentes son la patogenicidad del organismo y la respuesta inmunitaria del huésped. Yo aquí puedo hacer una gran diferenciación entre algo que le llamamos tiña microspórica y tiña tricofítica. Microspórica del Microsporum canis va a generar placas macro. La microspórica genera placas macro, es decir, la microspórica genera estas placas grandes, generalmente únicas, aunque por ejemplo en este caso hay dos, pero son grandes. Mientras que la tricofítica de 3 va a generar múltiples placas pequeñitas en el cuero cabelludo. Microspórica, macro, una sola lesión macro. Tricofítica de 3 múltiples placas pequeñitas en el cuero cabelludo. Los síntomas van a ser descamación, obviamente alopecia, las áreas parchadas aisladas en todo el cuero cabelludo. Al hacer dermatoscopía yo puedo encontrar lo que se llaman cabellos rotos o en coma o en sacacorchos y puede haber adenopatías auriculares. Miren cómo estas placas pues pueden ser únicas, pueden ser múltiples. Aquí, por ejemplo, vemos una tiña tricofítica de 3 múltiples placas chiquitas. Aquí probablemente sea una tiña microspórica, una placa macro o grande a nivel del cuero cabelludo. Ahora, en este caso yo sí voy a tener
tiñas inflamatorias. Tiñas inflamatorias a nivel del cuero cabelludo son dos importantes. La primera van a ser el querión. El querión puede ser una tiña tricofítica o una tiña microspórica. ¿Y qué es lo que se ve? Son placas inflamadas y purulentas con abscesos y alopecia, que puede ser confundido muy frecuentemente con un absceso bacteriano. Vemos que estas placas ya no son parecidas a las que habíamos visto, sino que son placas mucho más infiltradas, eritematosas, dolorosas, con malestar general, con adenopatías, con fiebre. Hay una forma importante, que es la otra, la una que es el querión, que acabamos de ver, y esta que es la tiña fábica, que tiene ahora sí un agente importante, es el único agente que lo produce, que es el Trichophytum sholeini, y cuya clínica es alopecia cicatrizal, como vemos, con eritema, pus y masas que están mezcladas, piel y hongos, lo que nosotros llamamos escútulas. Obviamente esto genera muchísima inflamación, dolor, adenopatías, ambos, el querium como el favus, son de pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, hay que investigar eso, hay que ingresarlo al paciente porque es es una infección que debe ser tratada intrahospitalariamente. Tenemos ahora las tiñas del pie, que van a afectar lo mismo, la planta y los espacios interdigitales o en el dorso del pie. En el dorso del pie es igual que como en el dorso de la mano, es decir, que la placa es parecidísima a la placa de la tiña corporis. Placa eritematosa, crecimiento centrífugo, aclaramiento central, ¿sí? Mientras que cuando afecta a la planta va a ser lo mismo que en la palma, es decir, descamación, prurito, algo de ardor y, sobre todo, investigar espacios interdigitales. Factores predisponentes van a ser adultos, en ambos sexos, humedad y los agentes, pues algunos. Cuatro tipos importantes clínicamente: en mocasín, interdigital, inflamatorio y ulceroso. Y las complicaciones, la más importante es la sobreinfección bacteriana. El diagnóstico complementario, si bien uno podría llegar a un diagnóstico clínico, es con KOH, cultivo o la luz de Wood. Es importante tomar en cuenta que estas tiñas sobre todo van a afectar, ahora sí, a ambos pies. Como vemos en la imagen A, ambos pies están afectados y si nos fijamos bien, generalmente está afectada una sola mano. Hay un síndrome que lo llamamos dos pies, una mano, es decir, ambas plantas están infectadas, una mano está afectada. Por lo tanto, si yo hago el diagnóstico de tiña de la mano, ¿se acuerdan que era unilateral? Debo sí o sí investigar pies, porque es muy probable que ambos pies estén afectados. Y no se olviden, si yo no trato las otras zonas de infección, el paciente se va a volver a recontagiar. Vemos en cambio acá en la imagen D una tiña del dorso del pie normal, placa eritematosa, borde, crecimiento centrífugo, aclaramiento central. Puedo ver una forma interdigital y una forma bastante infrecuente que es la forma ulcerosa, aunque también puede aparecer. Es importante también ver la tiña en mocasín. ¿Por qué se llama en mocasín? Porque toma todo el borde, ¿sí?, del pie y obviamente la planta, dando la apariencia de los zapatos en mocasín. Miren acá, hay múltiples imágenes donde podemos ver la imagen de dos pies, una mano. Y ahora vamos a hablar de la tiña unguial, cuyos factores predisponentes son hombres y que generalmente se asocia a tiñas del pie y a traumas. Sus agentes: Trichophytum rubrum, interdigitale, tonsuras o Epidermophytum flocosum. Patrones de infección, igualmente hay cuatro: subunguial distal y lateral, blanca superficial, subunguial proximal y de patrón mixto o distrófica total, que también se la llama. Es importante tomar en cuenta que la gran mayoría de hongos invaden desde esta zona, ¿de acuerdo? Desde esta zona de acá, ingresan por el borde libre y van a tomar el lecho de la uña. Esa es la forma más frecuente de infección. Y es una forma en la que se produce eh, o cuyo origen va a ser generalmente una tiña del pie. Claro, la tiña está acá y el hongo simplemente atraviesa toda esta zona
y comienza a invadir la uña. Va a afectar más a uñas de los pies, más frecuentes, varias uñas en ambas manos o en ambos pies, y se va a observar engrosamiento del lecho unguial, es decir, la base donde está apoyada la uña, color amarillento, como vemos acá, engrosamiento de la lámina con despegamiento, que es la onicolisis. En el tipo blanco superficial que ya vamos a ver, se observan como parches blanquecinos, como que si yo hubiera puesto un algodón encima de las uñas. Los dermatofitos en este caso son responsables de casi el 90% de los casos de hongos en las uñas, porque pueden haber, por ejemplo, cándidas u otras levaduras o mohos que también lo pueden producir, pero la gran mayoría son dermatofitos. Vemos aquí la onicomicosis subungual distal y lateral. Miren cómo va invadiendo desde esta zona hacia proximal. Vemos la distrófica total o la mixta, es decir, donde toda la uña está destruida, y vemos la blanca superficial. Miren cómo se observan estos parches como algodones encima. En la anatomía patológica, en el diagnóstico de onicomicosis, el diagnóstico se hace por examen de KOH y en ocasiones por cultivo, aunque ahora lo que más se está utilizando es la biopsia de la propia uña, ¿sí? De la lámina unguial, donde se observan las hifas en el estrato córneo. Muy bien, entonces, hablando del tratamiento de las tiñas en general, los antifúngicos tópicos constituyen el tratamiento de elección en infecciones localizadas y sin complicaciones, es decir, en corporal, en inguinal o del pie. Principal reacción adversa generalmente son dermatitis de contacto, que nosotros utilizamos por lo general terbinafina o sertaconazol son excelentes opciones para estos casos. Una aplicación, una capa fina en la zona afectada cada 12 horas por unos 10 días. Ahora, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Si un niño presenta descamación o alopecia, siempre se debe considerar tiña, y hemos dicho. Si presenta tiña capitis, siempre hay que dar tratamiento oral. Es muy contagioso, por lo tanto, hay que evaluar a todos los contactos. Y para los contactos hay que dar shampoos antifúngicos, puede ser ketoconazol al 2% o sulfuro de selenio, hasta que remita del todo. Y obviamente deben desinfectarse o desecharse peines, cepillos, gorras y demás. Entonces, niño con alopecia, siempre considero tiña. Niño con tiña, siempre considero tratamiento oral y siempre tratamiento de contactos. ¿Cuándo voy a dar tratamiento sistémico? Como hemos dicho, tiña de la mano, tiña de la cabeza y tiña de las uñas siempre se tratan con tratamiento antifúngico sistémico. 2. Áreas extensas de piel. Áreas muy extendidas que pueden estar generando la patología. 3. Zonas con pelo distintas al cuero cabelludo. Por ejemplo, la barba, porque recuerden que la tiña de la barba es una tiña muy inflamatoria, ¿sí? Teníamos 3 tiñas inflamatorias importantes. Tiña de la barba, el querión de Celso o el querión y el favos, no se olvide. O si es que hay reacciones adversas inflamatorias. En la tiña unguial, el tratamiento antifúngico también es siempre oral, salvo contraindicaciones. Buena tasa de curación, no generalmente completa, hasta un 80%, con recidivas bastante frecuentes. Hay que tener medidas preventivas, uso de calzado y calcetines, corte frecuente de uñas y la evitación de exposiciones, como no caminar descalzo, por ejemplo, en vestuarios. Y con eso terminamos lo que nos faltaba del tema de tiñas. Muchísimas gracias.